Un afectuoso saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, con hoy una presentación especial, una meditación bíblica muy importante. En la Iglesia Católica, el Sábado Santo se celebra litúrgicamente la fiesta en honor a María, la Madre de Jesucristo, Madre de Dolor y Madre de la Soledad. Y vamos a tratar ese tema sin ningún tipo de apasionamiento, sin ningún tipo como dicen nuestros hermanos evangélicos, de mariolatría, de exaltar a María más allá de lo que debe ser. Solamente lo vamos a hacer desde la Biblia, desde las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta también unas profecías bíblicas muy importantes referente al mesianismo de Jesucristo. Y esto lo digo porque a veces nuestros hermanos evangélicos no entienden el amor, la veneración, el respeto que los católicos sentimos a María. Creen que la tratamos como una diosa, creen que está por encima de Jesucristo. Eso no es así. Vamos a mirar a ver, por eso les pido que si tengan la Biblia, como había anunciado anteriormente, si usted tiene su Sagrada Escritura y tiene donde ir haciendo sus apuntes, porque lo que vamos a hacer es lo que me gusta a mí, un estudio de Biblia sistemático solamente desde la palabra de Dios, y vamos a mirar elementos que a veces, estoy seguro, la mayoría de pastores, de teólogos o de los estudiosos de la Biblia del mundo protestante no han caído en cuenta con referente a María. Ellos piensan que María es solamente, sí creen que fue una mujer santa, no es saber que fue la madre escogida por el Padre para que engendrara a su único hijo, y sobre todo utilizan mucho la frase que fue como un recipiente, un vaso puro, un vaso santo, como quieran llamarlo, para hacer pues donde se depositó, por así decirlo, donde se engendró Jesucristo y no más. Y no es así. El papel de María no es solamente ser madre de Jesucristo y pasa a un lado, eso no es así. Y lo vamos a demostrar, como dije yo, desde la Biblia, la palabra de Dios. Tengo en mis manos esta que es la Biblia Católica, es una Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio de la editorial de Scribner, quinta edición, pero lo vamos a hacer sin ningún tipo de comentarios, ni exegéticos, ni teológicos. No vamos a citar ni a padres de la iglesia, ni al catecismo, nada, ni encíclicas, nada, solamente un estudio de Biblia, cosa que cualquier hermano católico y cualquier hermano evangélico puedan mirar a ver, puedan también demostrar, porque eso también se trata, si lo que estamos mirando acá, si este estudio hoy concuerda exactamente solamente con lo que es la palabra de Dios, que para nosotros los católicos es la primera fuente de la revelación divina, que tiene la inspiración del Espíritu Santo. Con ese preámbulo, ya sabiendo de antemano de qué se trata este video, María, Madre de Dolor y Soledad, vamos a mirar a ver pasajes bíblicos interesantes, importantes. El primero de ellos es del Evangelio de Lucas. Vamos entonces al Evangelio de Lucas, en el anuncio del ángel Gabriel a María, pero solamente vamos a ver los versículos que más nos interesan para llamar la atención de la anunciación, pero el versículo del 30 al 33. Quiero que pongamos mucho cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Como les decía, si ustedes tienen a la mano también la Biblia, lo pueden mirar después, o también pueden después hacerlo también individualmente. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno, nótese en lo que le dice, y darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. O sea, ella va a ser la madre escogida por Dios para ser la, como decíamos, la receptora, la que va a engendrar, la que va a dar la carne y la sangre a Jesucristo, como lo denominaban también los judíos en aquel entonces. La madre de su hijo, y le da el nombre que va a tener su hijo, que es Jesús, que quiere decir Yeshua o Josué, Yahvé, salvación salva. Y lo más importante, lo más interesante, que no va a ser cualquier madre. O sea, el amor de María por Jesucristo no es, humanamente hablando, claro, es el amor de cualquier madre, pero especialmente porque va a ser la madre de quién. Él será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. O sea, la dignidad que nosotros los católicos le damos a María es precisamente por eso, por lo que dice el ángel. Palabras que aparecen en la Biblia, que va a ser la madre del Hijo del Altísimo. Esa primera relación, esas primeras palabras que vienen del cielo a través del ángel Gabriel, son directamente a María. La otra parte de este mensaje va a ser en relación a su hijo, que ya sabemos que va a ser el Hijo del Altísimo, como dice acá, que su nombre es Jesús, ¿ve? Y que es el unigénito del Padre. Ahora aquí le dice: y el Señor Dios, o sea, el Adonai, o sea, Dios, le dará el trono, ya terrenalmente hablando, no solamente ya en su parte divina, como está diciendo, en la parte ya pues de ser el Hijo del Altísimo, sino en su parte ya humana, en la encarnación que va a ser por parte de esta mujer. Dios le dará el trono de David,
su Padre. O sea, aquí hemos bien dos cosas. Tiene Jesús un Padre celestial, como dice acá, el Hijo del Altísimo, pero también en su humanidad, y eso también implica que María sea también de la familia de David, porque la sangre para los judíos en su misma concepción cultural y religiosa se heredaba por la madre. O sea, la sangre de Jesús, la sangre que le viene a David, no es solamente por José, el padre de la ley, sino también lo es por María. Es el trono de David su padre, y no solamente eso, también, y reinará sobre la casa de Jacob, acordemos, Jacob, el nieto de Abraham, que tuvo 12 hijos, de esos 12 hijos de la tribu de Judá vendrían los reyes. Ahora, ese reino será por los siglos de los siglos y no tendrá fin. Si nosotros vemos una exégesis, como yo siempre invito a mis amigos católicos evangélicos, a analizar el texto es sencillo. El ángel viene de parte de Dios, le dice a María que va a ser la madre. ¿La madre de quién? Lo más importante, del Hijo del Altísimo. Lo que toda mujer judía esperaba en aquel entonces, porque era una promesa que venía de muchos siglos atrás. María, como toda mujer judía, sabía la profecía de Isaías 7:14. La doncella está encinta y dará a luz un hijo al que pondrá por nombre Manuel, proféticamente. Ese Manuel ya va a ser aquí. Jesús es el Hijo del Altísimo. Va a tener terrenalmente hablando por parte de María, porque ella es la que le da la carne y la sangre también, la relación directa con David, el rey más importante de lo que fue la nación antigua de Israel, y también sobre la casa de Jacob. O sea, la relación directa de Jacob en cuanto a los patriarcas, de David en cuanto a los reyes, un reino diferente a todos los reinos temporales, a todos los reinos pasajeros, a los mismos reinos también de los judíos, porque este reino no tendrá fin. Esa es la promesa que le hace Dios a través del ángel a María. Ya sabemos, si nosotros vemos a continuación, después usted sigue el texto, María acepta, y vemos también su cualidad, porque ella acepta a ese mensaje siendo la esclava, o sea, la sierva. A pesar de que va a ser la madre del Altísimo, a pesar de que su hijo va a ser un rey, ella solamente va a estar en condición de ¿qué? De sierva, dulé, o sea, de esclava, de bajeza, de la que está en la posición más baja en la sociedad judía. Esa es la primera reflexión que nosotros podemos ver acá de María, y mire bien que lo estamos haciendo de una manera sencilla, sin tergiversar, sin exagerar y sin adulterar el texto sagrado. O sea, aquí vemos dos cosas importantes, como decíamos, resumidas cuentas. Va a ser la madre del Hijo del Altísimo y su hijo, que va a ser el personaje principal, porque nosotros nunca negamos eso. La Iglesia Católica nunca niega que el personaje principal, el que es en sí la salvación eterna, es de Jesucristo. Para la Iglesia Católica, toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud es solamente para Jesucristo. Pero no negamos y no excluimos también ese papel importante de María. Lo que pasa es que a los hermanos evangélicos, como se les ha metido la idea que todo lo que tiene que ver con María es católico, por eso es que muchas veces también algunos pastores también en esa misma teología también anticatólica han dado a entender de que todo lo que tenga que ver con María entonces es mayolatría, es idolatría, es exaltación de ella, y vemos no, porque lo estamos haciendo como usted puede demostrarlo también y comprobarlo desde la palabra de Dios. Ahora, ¿será solamente eso único? ¿Será solamente que María va a ser la madre del Hijo de Dios y no más, y va a pasar a un segundo plano? Si nosotros analizamos también todo el mismo contexto, lo que es la historia de la salvación, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta de que no es así. Por eso vamos también, si unos capítulos más adelante, en el mismo capítulo 2 del mismo Evangelio de Lucas que estamos analizando, donde se habla de lo que es el cántico de Simeón, de este hombre anciano, venerable también por los judíos, que esperaba ver en sus propios ojos antes de morir la salvación hecha carne. Cuando presentan a Jesús en el templo, 40 días de acuerdo a lo que aparece en el mismo Evangelio de Lucas, no es sino que usted vea el capítulo 2 desde el versículo 29. Pero vamos a mirar a ver solamente lo que corresponde a esto, lo que aparece en el versículo 34 y 35. Simeón los bendijo. ¿A quién los bendijo Simeón? Pues bendijo a José, bendijo a María y también en ese momento a Jesús, un ser inocente, un niño apenas de 40 días de nacido que estaba en brazos de su madre. O sea, nótese bien, el Hijo del Altísimo bajo la protección, bajo la custodia de un hombre justo como era José, y esta mujer, la bendita entre todas las mujeres, la llena de gracia, la bienaventurada entre todas las mujeres a través de todos los tiempos. O sea, sí es importante María y sí es importante José, si vemos también en ese mismo contexto. Pero no solamente aparece ahí, no solamente Simeón los bendice y sale y se va, no. El texto sigue diciendo, y dijo ¿a quién? A María su madre. Miren bien lo que es el texto.
del Evangelio de Lucas. Y ya su atención de este profeta, de este hombre fiel a Dios, se va a centrar solamente en María. Pero María, ¿cómo la identifica? ¿Cómo está ya identificada? No solamente como ella misma se autoproclamaba la sierva del Señor, sino algo muy interesante. Una dignidad única solamente en ella, que es la madre ¿de quién? La madre de Jesús. Este está destinado, aquí viene una profecía que está diciéndole solamente a María en los brazos de ese niño de 40 días de nacido. La profecía va a ser ¿cuál? Este no va a ser tan, este mensaje no es tan, mire bien que no es tampoco tan alabado, no va a ser tan florido como el mensaje del ángel, porque de todas maneras María debió haber sentido orgullosa y debió haber sentido pues una felicidad ser ella pues la madre de un rey. Ahora, no le especificó el ángel de qué manera iba a reinar, qué consecuencias iba a traer su hijo en ese reinado, que es lo que aparece a continuación. Le dijo, este está destinado, ¿cuál? Su hijo, de solamente 40 días de nacido. ¿Está destinado para qué? Para caída y levantamiento de muchos. ¿En dónde? En Israel. Porque la salvación viene de los judíos, las promesas, las alianzas, los patriarcas, los reyes, los profetas, los jueces, estamos viendo ese mismo contexto. No olvidemos bien, porque esto es importante cuando uno analiza la Biblia en ese mismo contexto histórico, cultural y religioso. El ángel le dice a María que su hijo se llamará Jesús. Viene también un padre que es David, el mayor de los reyes, y también de la casa de Jacob. Aquí nos está diciendo otro elemento importante que va a ser la nación de Israel. O sea, él va a reinar en ese mismo ambiente de lo que va a ser la nación de Israel. ¿Pero qué? La sorpresa de María que se está encontrando aquí ante el ángel es que no todos lo van a aceptar. Unos van a ser para que se levanten y otros para que caigan. O sea, va a ser un signo de división, un signo en el cual unos lo van a amar y otros lo van a odiar. Con un bebé de solamente 40 días de nacido, en la presencia ¿qué? De una niña, una mujer judía, humilde, sencilla, una aldeana de Nazaret, como era María, de unos 14 o 15 años de edad. Pero sigue diciendo el texto solamente con Biblia, sin exégesis, sin comentarios, sin patrística, sin catecismo, sin papa, sin magisterio, no solamente lo que cualquier creyente puede mirar en la palabra de Dios. Eso sí, pidiendo la iluminación al Espíritu Santo, sin exagerar, sin adulterar y sin desviarnos del texto bíblico. Y como signo de contradicción, nótese bien, dice bien, este niño está destinado para caída y elevación de muchos en Israel, muchos, dos bandos. Y también va a ser un signo de ¿qué? De contradicción. Esa parte es una profecía que va directamente al Hijo de María. Y alguien dirá, bueno, hasta ahí llegó todo, solamente nuestra atención a Jesucristo, solamente la salvación está intrínsecamente ligada a Jesucristo, y vemos que no es así. Y este es un interrogante muy interesante que yo quisiera que los apologistas, los teólogos, los pastores evangélicos, analizando este texto, me digan a mí si tengo razón o no, porque sigue diciendo el texto, porque no nos podemos quedar ahí, porque en el versículo siguiente, que es el versículo 35, sigue diciendo la palabra de Dios, dice, y a ti misma, ¿a quién va dirigida? Ya María, a ti misma que una espada te atravesará el alma, o sea, el alma en sí, toda la persona, todo el alma, como era el alma viviente, o sea, toda la persona de María va a ser traspasada por una espada. ¿Por qué? Porque su hijo, ya lo vimos anteriormente, va a ser un signo de división, un signo de contradicción. Unos se van a levantar y otros lo van a rechazar. ¿En dónde? En Israel, porque ella también era una mujer judía. Sabemos también de la casa también de David, de la estirpe también de Jacob. Al fin, dice, a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos ¿qué? Corazones. Corazón es cardía, o sea, lo que cada persona lleva en su interior. O sea, el corazón de cada persona son los sentimientos, lo que expresa, su forma de ser, su forma de proceder. ¿Con el alma de quién? Con el alma de María. Y una espada le va a atravesar. Una profecía que María oyó, escuchó, la llevó en su corazón también y la estuvo meditando también y mirando a ver en qué momento se iba a cumplir. Ya vemos que no todo va a ser color de rosa, que su hijo va a reinar, pero va a ser un reinado que va a tocar, aquí mismo lo dice, unos lo van a rechazar, o sea, no va a ser todo como un cuento de hadas, como el príncipe pues azul y la reina y vivieron felices y comieron perdices. No, la historia de la salvación no es así, y vemos bien, por los mismos designios de Dios, el mismo que escoge a María, el mismo que manda al ángel, el mismo que la elogia, el mismo que le pide permiso para que su hijo se engendre en ella, al María decir que sí, no termina la historia de María en relación a su hijo. Y aquí mismo lo vemos en la profecía de Simeón.
Esa es una reflexión que yo a veces pongo también porque siempre estos videos los hago públicos y mis amigos apologistas evangélicos, pastores y todas esas cosas, nunca me han dicho lo contrario, nunca han dicho de que estoy diciendo mentiras o algo así. Y es por eso como vemos también la misma teología, el mismo texto bíblico lo podemos ver desde dos vertientes. Aquí es desde la vertiente católica, mi misma formación católica, pero vemos bien que no estoy exaltando, no estoy exagerando, no estoy endiosando a María, simplemente estoy haciendo un análisis objetivo, claro, desde la misma palabra de Dios. Y no termina ahí, porque uno dice, bueno, para el común de la gente no conoce de pronto la etimología, la raíz de estos mismos términos en griego, porque también es interesante analizar. Ya sabemos que corazón es cardía, que el alma es suque, o sea, toda la persona en sí, o sea, va a ser un dolor de María íntegramente en su espiritualmente, y también lo vamos a ver que va a ser también de forma corporal. Porque todos sabemos que si hay un amor más grande en este mundo, terrenalmente hablando, es el amor que siente una madre por su hijo. Ahora vemos bien, el amor de esta mujer es mucho más especial porque va a ser la madre del Hijo del Altísimo, que solamente eso está en relación a María. O sea, ningún otro personaje, ni la madre de Abraham, ni la madre de Isaac, ni la madre de Jacob, ni la madre del rey David, ni la madre de ninguno de los profetas, ni inclusive ni siquiera Isabel, su pariente, que es la madre de Juan el Bautista, tienen un puesto más elevado de lo que es Jesucristo. Por eso es que vuelvo a repetir, la veneración, el respeto, el amor de los católicos es siempre con su Hijo Jesucristo. Si vamos a mirar a ver de que es un diccionario bíblico, enciclopédico, ilustrado, que es evangélico, pero es de los mejores, ustedes saben que me encanta, siempre lo tomo a colación, de Alfonso Ropero. Si yo pongo a analizar aquí mismo, de acuerdo a ellos que son unos eruditos en estos temas, yo siempre lo resalto también, los eruditos protestantes, en teólogos, pastores y biblistas, utilizo mucho, inclusive que diría yo más en mis videos de formación, criterios que hasta los propios católicos. Si vemos aquí lo que aparece en este libro, en la página 504, sobre lo que es el término espada, solamente la etimología, la raíz, la parte morfológica de lo que es espada, nos vamos a encontrar con una cosa muy interesante que yo sé que la mayoría de personas no saben. Dice así, en el Nuevo Testamento el término es ropaía. Vamos a mirar qué significa espada, que es ropaía en griego, pero sabemos que las palabras en griego tienen una connotación, tienen unos adjetivos y tienen un significado mucho más amplio de lo que cualquier persona puede mirar. Y mire bien lo que dice para que sepamos bien, porque esa espada que le está prometiendo Simeón de dolor a María, veamos bien qué implicaciones tiene. Dice, es una palabra de origen dudoso que indica un arma trasía de gran tamaño. O sea, no es solamente no es una daga, no es un puñal, sino que mismo lo dice, es una espada o es un arma como aquí dice, es un arma de gran tamaño. Sigue diciendo, sin que quede claro si se trata o puede ser, nótese bien lo que dice Alfonso Ropero, puede ser o una espada no es lo mismo que un puñal, una daga, o también, o de una lanza, nótese bien lo que dice aquí, una espada, una lanza, por lo general eran largas, por lo que sería equivalente a un sable. Creíble esto. Yo sé que muchos pastores, muchos teólogos, muchos apologistas, cuando han leído ese texto, no han profundizado mucho más allá, porque las palabras del ángel tienen un significado especial. Esa espada que le va a atravesar directamente a María. ¿Por qué? Por su relación estrecha y única con su Hijo Jesucristo. No es una simple espada de cartón ni de juguete, no. Es una espada que es un instrumento para muerte, es un instrumento de guerra, es un instrumento por el cual usted ataca a otra persona. Implica también como si fuera un sable, como si fuera también una espada también larga, o si fuera también inclusive una lanza. Pónganle mucho cuidado a eso, porque esa es la etimología que da este teólogo y biblista evangélico. Puede relacionar también cuando dice aquí espada con una lanza. Como aparece acá, el término es ropaía. Bien. Y sigue diciendo, se menciona literal y metafóricamente, o sea, en forma de una enseñanza, como un instrumento de ¿qué? De angustia y dolor. Y da como referencia, ¿qué creen ustedes? Capítulo de Lucas 2:35, el mismo que estamos leyendo. Mire bien, la misma exegéticamente hablando, no es solamente en su parte gramatical, que puede ser una espada grande, un sable o una lanza, sino también eso, metafóricamente hablando, es un signo de dolor. Aquí mismo lo dice,
es un signo, un instrumento de angustia, y da como referencia a ¿qué? La misma cita bíblica que estamos tomando de referencia, que es Lucas 2:35, en relación a la profecía de Simeón. Entonces vemos por ahí, amigos, que cuando nuestros amigos pastores evangélicos, teólogos, apolistas dicen, no, María es simplemente un vaso, no más, ya, muy buena, muy santa, pero no más hay. No, eso no es así. En el propósito de Dios, esa mujer no va a estar solamente una madre, sino también va a ser una discípula fiel, y también va a ser como esclava del Señor, porque el esclavo no tenía derecho a nada, el esclavo solamente obedecía, como ella misma se autoproclama esclava. Por eso es que esta misma profecía de Simeón es complementaria a la del ángel. El anuncio del ángel es muy lindo, el anuncio del ángel es algo grandioso, es algo de alegría, de gozo. Por eso es que cuando va ante Isabel dice, alégrate, llena de gracia, de alegría, de gozo. Pero aquí vemos también 40 días después de que nace su Hijo Jesucristo, y que pasó pues todo el proceso de los 9 meses anteriores al anuncio. Aquí vemos que la cosa cambia, que la cosa no va a ser tan color de rosa, que ese hijo va a ser señal de división, y que ella misma va a estar íntimamente unida con la misión de su hijo, con un niño solamente de 40 días de nacido, con la profecía de este Simeón, algo que ella tuvo que llevar en su corazón y en su mente, a mirar de qué manera se iban a dar los designios de Dios. Y hay que dirá, oh, estamos exagerando algo así. No es así. Vamos a otra Biblia, a otra tercera. Mire bien, estamos haciendo un estudio de Biblia, ya vamos con 2 citas bíblicas, y vamos a otra cita bíblica también en ese mismo contexto. El escenario es 2 años después, y ya lo vamos a hacer de otro evangelio, el evangelio de Mateo. Vamos a mirar a ver lo que fue la adoración de los magos. Aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, pero solamente lo vamos a ver en el versículo 11. Pongan bien cuidado, este ya es otro. El primero era Lucas, sabemos, evangelista, griego, discípulo inmediato del apóstol Pablo, quien dice en su prólogo que cuidadosamente hizo todo un estudio acerca de lo que va a narrar. O sea, no se le escapó ningún detalle, ni el anuncio del ángel, y aquí vemos también lo de Simeón. En el anuncio del ángel, lo primero es para ella, María, madre del Hijo del Altísimo, y después la relación directa de su hijo, que va a ser un rey. Ahora, en la profecía de Simeón cambian los papeles. Inicialmente, después de que bendice a José y María, va a decir este niño en señal de Israel, porque sabemos que la salvación viene de Israel. En relación a David, en relación a Jacob, va a ser signo de división. Unos para levantamiento y otros también para caída, o sea, amor y odio. Pero no solamente eso, vuelve y juega. Y tú, a ella, todo esto te va a causar ¿qué? Un dolor. Un dolor como si fuera una espada que te atraviesa todo el alma. O sea, atravesar el alma es atravesarla completamente toda, íntegramente toda. En su parte física, en su parte espiritual, en su parte de sus sentimientos. ¿Y eso de quién es? Eso podría ser masoquismo. ¿Esto de dónde viene? De Dios. ¿De quién viene ese anuncio? De Dios. La profecía de Simeón, ¿de quién viene? De Dios. El anuncio del ángel, ¿de quién viene? De Dios. La voluntad de quién? De María. ¿En qué condición? Esclava, sierva, dulé. No hay forma de que un esclavo pudiera protestar, pudiera formar sindicato, pudiera tener vacaciones, pudiera tener prima. Nada, el esclavo era esclavo hasta el final de su vida, sobre todo las mujeres en la sociedad judía. ¿Una espada? ¿De qué manera? No una simple espada de cartón ni de juguete, nada, una espada con una arma grande, un arma de guerra, de combate, un arma para provocar daño, dolor, que se equivale también a un sable o también incluso a una lanza, y eso lo vamos a mirar también, cómo se cumple de una manera prodigiosa y exacta en lo que es la palabra de Dios, porque nos estamos solamente con la palabra de Dios. Cuando vienen estos magos o estos astrónomos, estos grandes dignatarios sabios de Oriente, cuando encuentran ya, cuando se van ya primero a Jerusalén y van a Belén, solamente miren lo que dice en el versículo 11, al entrar en la casa donde estaba, no era un palacio, vienen de un palacio que es de rey Herodes, aquí vienen a una casa, la condición humilde, sencilla también, de este joven carpintero Tectón, con esta chica, una aldeana, porque no eran aunque venían de David, pero no eran de la clase sacerdotal, no eran de los saduceos que vivían en grandes palacios. En Jerusalén no, todo lo contrario, en una aldea remota en Galilea, en el norte, como decían los judíos después cuando Jesucristo hace su vida pública, dice, qué bueno puede salir de Galilea, si en Galilea no hay sino solamente pequeños aldeanos. En Jerusalén donde estaban el Sanedrín, en Jerusalén donde están los grandes maestros de la ley, los grandes fariseos, donde están las escuelas rabínicas, y vemos bien también todo ese mismo escenario contrario. Aquí entran a una casa y vieron a quién,
lo primero que dice evangelista Mateo es que vieron al niño. ¿Por qué? Porque el personaje principal es siempre el niño, que es Jesús, ya sabemos, el Hijo del Altísimo. Pero ¿con quién lo vieron? ¿Otra vez con quién? Con María. Nuevamente también, la misma relación que vemos en el ángel, la misma relación que vemos en Simeón, la misma relación que vemos del encuentro de los magos de Oriente. Y solamente con Biblia. Esto es solamente de Biblia, esto no estamos hablando de encíclica, no estamos hablando del Concilio Vaticano II, no estamos hablando del Catecismo. ¿Y qué pasó aquí? Y dice quién, aquí es muy interesante porque dice, ¿vieron al niño con María quién? Su madre. Su madre, la única persona que tiene el privilegio, el honor, como dice aquí en las Escrituras, de ser la madre del Hijo del Altísimo. ¿Qué pasa ahí? Entonces se postraron, proscuneo, en señal de reverencia, en señal de respeto, en señal de adoración, aquí mismo lo dice, se postraron y lo adoraron. O sea, postrarse siempre en esa misma sociedad era ante alguien superior. Y eso que estamos hablando de grandes dignatarios, personas que eran parte de la corte. Por eso es que vimos en el mismo evangelio que tienen acceso directo a rey Herodes. O sea, ellos no eran cualquier personaje, no eran cualquier pelagato, no eran los pastores en Belén, que era la clase también desprotegida, los pastores que no se les tenía en cuenta para nada. No, aquí estamos hablando de grandes dignatarios, eran también ministros, sabios, pertenecían a las cortes, no nos dice el número, pero también cuál es la actitud de ellos. No son judíos, no hacen parte del pueblo de Israel, pero aquí vamos a ver la catolicidad, vamos a ver la universalidad de lo que va a ser ese mensaje de salvación de ese niño, porque el reino de ese niño no va a ser acá. Y no va a gobernar acá. Eternamente es una dimensión que traspasa los límites del tiempo y el espacio y el lugar. Porque aquí todos los reyes han pasado, todos los reinos han pasado. Sigamos con el texto, dice, entonces se postraron y lo adoraron y abrieron luego sus cofres, vamos a ver, cofres, y le ofrecieron, ¿quién? Dones, ¿a quién? Al niño. ¿A quién adoran? Al niño. ¿Ante quién se posan? Ante el niño. La estrella de los Gadas, ¿ante quién? Ante el niño. Pero ¿quién lo presenta? ¿Quién es la que lo está presentando? María. Por eso es que en la Iglesia Católica, en nuestras iconografías, en nuestras imágenes religiosas, siempre aparece a María con el niño. Y los evangélicos recalcitrantes nos dicen, ¿y eso dónde salió? Porque ni siquiera Martín Lutero, ¿no?, que fue el padre de la Reforma Protestante, tenía cierto amor y cierta veneración a María. No, a veces las generaciones posteriores de evangélicos, en ese anticatolicismo que iba creciendo, también van con María. Todo lo que tiene que ver con María lo rechazan, le suena como algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Aquí estamos mirando a ver. La postración, la adoración de los magos es ante el niño con María. ¿Y qué dice? El texto, ¿no? ¿María qué? No una simple cualquiera, no era la sirvienta, no era la ama de casa, no era por ahí una vecina o una copera, no, era ¿qué? Su madre, o sea, la bendita entre todas las mujeres. La llena de gracia. Y lo interesante del caso es que le ofrecieron dones. Aquí sabemos que es oro en señal de riqueza. Al oro es a los reyes también. Oro se le ofrece a los reyes. Incienso también relacionado con lo que son el culto sagrado, lo que son los sacerdotes, el incienso, ese aroma también, no solamente en las culturas también, el incienso que también se le dan a los dioses antiguos, sino también el incienso que se quemaba en el templo de Jerusalén, en la casa de Dios también. Y también algo muy interesante, que es lo que a veces no concuerda cuando usted a un niño le va a regalar, a un niño de 2 años, le regalan oro, debió haber sentido felicidad María. No nos menciona que José estaba en ese momento ahí, al igual que Simeón, su atención, aunque bendice a ambos, pero está centrada otra vez en María. Aquí nos dice que María vio que estos ángeles, que estos magos postrándose regalan oro, incienso, pero aquí algo que no cuadra, que es mirra. Para que nosotros podamos entender bien qué es la mirra, cuál es el significado de eso, tenemos que volver otra vez a estudiar un poco más y ir otra vez a las fuentes que son la etimología o la raíz de qué es la mirra culturalmente hablando, o sea, históricamente hablando. No podemos desligarnos todas esas cosas, no podemos estudiar la Biblia con la mentalidad de una persona del siglo XXI. No, tenemos que trascender la historia, la cultura, la religión de aquel entonces. Otra vez en el mismo diccionario enciclopédico, si vamos a buscar lo que aparece acá sobre la definición del término mirra, dice algo muy importante también, aparece en la página 1067 también, o un diccionario evangélico dice mirra, en hebreo es mor, escrito también de una raíz que significa amargo. En griego es esmirna, de donde procede su nombre, de la ciudad de Esmirna. ¿Qué es? Es una resina gomosa de un árbol
arbustivo que crece en Yemen y en las regiones circundantes en África. Su color varía desde un amarillo rojizo pálido hasta un marrón rojizo o rojo. Su sabor es amargo y tiene propiedades que antigentes, usada como antiséptico y estimulantes. Se usaba como ¿qué? Como perfume en Salmo 45:8. Vamos a mirar a ver si eso tiene relación con Jesús. Podría ser. Sigue diciendo, y era uno de los ingredientes del aceite de la santa unción para los sacerdotes también. En Éxodo 30:23 vemos que no concuerda mucho, porque en primer lugar, un perfume a un niño de una aldeana parecería que no concordara mucho, porque esto costaba, o sea, no todo el mundo tenía también acceso a la mirra, también de los mismos sacerdotes, también en Éxodo 30:23, aunque vemos también esa misma relación directa con Jesucristo, rey, sacerdote y profeta. Se usaba también para la purificación de las mujeres en Esther 2:12, y para perfumar los lechos y las vestimentas en Salmo 45:9, en Proverbios 7:17 y en Cantares 3:9. Pero lo más interesante que tiene que ver con Jesucristo es, y fue uno de los presentes de los magos en Mateo 2:11. Ahora, de todo esto, vamos a mirar a ver qué relación directa tiene con la vida de Jesucristo. O sea, qué relación directa tiene el significado de lo que fue el oro, el significado de lo que es el incienso y el significado de lo que es la mirra aquí. Aquí solamente nos está viendo la descripción. María pudo haber percibido eso. Bueno, es mirra, pero ya sabía bien que va a ser la madre del Hijo de Dios y que también que va a ser signo de visión y que también una espada la atravesará el alma. Evidentemente ella no alcanzaba a percibir que su niño, que en ese momento también lo está presentando a los magos, con solo 2 años de nacido, no sabía ya bien todo lo que acontecería después en su vida pública. Pero que de todas maneras esa es la... ¿Quién es la persona en el mismo contexto del cristianismo que más tenía relación directa con lo que era Jesucristo? Más que sus propios apóstoles, más que sus propios discípulos, más que cualquier de Simeón, de Juan Bautista. Aquí, si vemos aquí en la palabra de Dios, el anuncio del ángel, la profecía de Simeón y la visita de los magos, ¿quién sino María? ¿Quién es esa discípula fiel? ¿Quién es la persona más cercana a Jesucristo? ¿Y quién es esa persona que está más directamente relacionada con lo que es la historia de la salvación en el Nuevo Testamento, como lo estamos viendo acá de la Biblia? Y el que me quiera contradecir a mí, el que quiera contradecirme a mí, el pastor con el respeto que merecen, el apologista con el respeto que se merecen, o el teólogo protestante con el respeto que se merecen, va a tener que contradecir a el apóstol, el evangelista Lucas, el anuncio del ángel, la profecía de Simeón y el encuentro también aquí con los magos de Oriente. Y eso ya en relación directa a lo que estamos hablando, de lo que fue la anunciación, la presentación en el templo con 40 días de nacido, y aquí la visita de los magos con lo que son 2 años de edad. Ahora vamos a traspasar el tiempo y vamos a ir a viajar ya en el mismo espacio, en el mismo escenario de la Biblia, 33 años después, y vamos a ver cuándo se cumple todo eso, cuándo se va a cumplir esa coronación, cuándo se va a cumplir ese reinado, cuándo se va a cumplir también la profecía de Simeón, y en relación directa a estos 3 presentes, el oro, el incienso y la mirra. Para eso vamos a hacerlo ya de otro evangelio, el evangelio de Juan, el discípulo amado, en el capítulo 19, lo vamos a hacer desde el versículo 17 en adelante. Póngale cuidado, verá que esto es bien interesante, esto es un estudio bien bonito, es una meditación que como dice, aunque es madre de dolor, pero sabemos que va solamente ligado a Jesucristo. O sea, porque el amor, la devoción, y eso es lo que ellos no entienden, porque no conocen lo que es la doctrina de la Iglesia Católica, con el respeto que se merecen nuestros hermanos evangélicos. Ellos no saben que el católico que tenga una formación, que es lo que yo trato de hacer, que su amor a María tiene que trascender, como decía Bernardo de Claraval, a Jesús por María. Pero nuestra meta es Jesús, y es lo que estamos aquí relacionando. Aquí ya lo que es el momento de la crucifixión, aquí se va a cumplir todo eso, lo que va a ser la entronización, la coronación y la forma como Jesucristo va a reinar. Sabemos que es un reinado eterno, y sabemos también que va a implicar dolor, va a implicar también desprecio, va a implicar también que el rechazo de quienes, de los mismos judíos, del mismo pueblo Israel, que le está diciendo el profeta, este sabio Simeón. Dice aquí la crucifixión: tomaron pues a Jesús, ¿no?, que cargaba su cruz, o sea, su mismo cetro, esa misma cruz,
que tiene relación muy directa con el árbol de la vida en Génesis capítulo 3. Salió hacia el lugar, hasta ese lugar que era el Calvario, o sea, hasta donde iba a donde iba a ser entronizado como rey. Mire esa relación tan bonita, el Calvario, que en hebreo quiere decir Gólgota. Allí crucificaron a Jesús junto con otros dos, ¿qué? Otros dos grandes dignatarios, otros dos grandes cortesanos, príncipes aristocráticos, no. ¿Junto a qué? Junto a dos malhechores, junto a dos bandidos, los que iban a ser parte de ese sí mismo séquito de este rey, con esta cruz en ese lugar. No va a ser un palacio, sino va a ser un monte, lugar de tormento, el Gólgota en forma de calavera. Van a ser dos ladrones, dos zampones, uno a cada lado. Pilato, que era el gobernador romano, redactó también una inscripción. Vamos a mirar a ver lo que decía el ángel Gabriel a María de ese rey, y colocó un letrero sobre su cruz, que en este caso sería sobre su propio cetro, sobre su propio trono. Lo escrito decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos. ¿Sí ven? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Lo mismo que le anunció el ángel a María: reinará sobre la casa de David y sobre relación directa con Jacob. Esta inscripción estaba escrita en los idiomas antiguos, o sea, dando a entender la universalidad de lo que va a ser su reinado, de esa inscripción, porque eran los idiomas conocidos en aquel entonces, que eran ¿qué? Hebreo, latín y griego. El hebreo para los judíos, el latín para los romanos y el griego para los gentiles. ¿Ve? La leyenda la leyeron muchos judíos porque el lugar donde estaba crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Ahora, veamos a ver, los sumos sacerdotes, o sea, las autoridades máximas, el Sanedrín, o sea, lo que representaba la que era la autoridad suprema de Dios, los sumos sacerdotes, los que debieron de mirar a ver, de estar cercanos a Jesús, de darle toda su colaboración, de haberse también postrado y adorado. Mucho más aún que estos magos, estos sabios, porque ellos tenían una concepción, una mentalidad pagana. Estos mucho más porque eran sacerdotes, eran personas que conocían la Torá, que conocían las escrituras, que también esperaban al Mesías. Pero miren bien lo contrario, lo que decía Simeón: signo de división. ¿Por qué? ¿Cuál es la reacción de estos sumos sacerdotes? En vez de protestar, en vez de rebelarse en aquel momento, en vez de tratar de bajar a Jesucristo a costa de su sangre, de ese martirio injusto en la cruz, no, todo lo contrario. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos. O sea, no aceptaron a Jesucristo como su rey, como su salvador, sino ha dicho, o sea, como cosa, algo que no estaba con ellos, algo que no estaba en concordancia con lo que ellos creían o esperaban. Yo soy el rey de los judíos. Pero Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Sigue el relato del apóstol Juan, y vamos mirando a ver toda esa misma relación que estamos hablando con estas citas como digamos, de los evangelios, cuando Jesucristo, el anuncio del ángel, la profecía de Simeón y los magos repartieran sus vestiduras, o sea, sus propios vestidos, que en este caso serían las vestiduras, los ropajes que tendría un rey, vestido de seda, vestido, como decía el mismo Jesucristo, como en Salomón, con las prendas más hermosas de aquel entonces. No, veamos bien, ¿dónde estaba? En su mismo cetro, en su mismo palacio, que en este caso sería el monte Calvario, en su mismo trono, que sería la cruz, con una misma corona, no de oro, de diamantes, sino una corona de espinas atravesándole toda su cabeza, con un letrero de bula que decía rey de los judíos, con el rechazo de las personas que venían a estar junto a él, porque siempre en la misma relación del judaísmo antiguo, la relación directa en lo que era teocráticamente hablando, el reino de David, que era la parte civil, en este caso Jesucristo, porque él descendía de la tribu de Judá, con la parte religiosa, con los que venían de la tribu de Judá, y con los que venían de la tribu de Leví, que serían esos dos poderes: poder político, poder temporal y poder religioso. Pero no, vemos bien cómo los mismos poder religioso, el mismo Sanedrín, fueron los que acusaron a Jesucristo, lo que los llevaron a la crucifixión. ¿Y qué pasó con sus vestiduras? ¿Qué pasó con su ropaje como un rey? Dice la palabra de Dios: los soldados, después de crucificar a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron con ellos 4 lotes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, que no tenía costura, estaba tejida una sola pieza de arriba abajo,
Por eso se dijeron, mejor no rompamos, echemos a la suerte, a ver quién le toca. Para que se cumpliera la escritura, vamos a ver qué profecía, la que aparece en el Salmo 29, 19, se harán repartidos mis vestidos y han echado suerte a mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados, o sea, inclusive hasta sus propias ropas reales. Despojaron a Jesucristo de todo, lo dejaron desnudo al escarnio público, a la vergüenza pública, y eso tiene mucha relación directa a lo que era el primer hombre, también que estaba desnudo en el jardín del Edén, solamente se da cuenta de su desnudez cuando peca. Y como dice también de una manera hermosísima, el himno cristológico de Filipenses 2 de Pablo, del 6 al 9 también ustedes pueden mirar a ver, despojado de sus vestiduras, escarnio público, vergüenza, también pueden ustedes meditar sobre lo que es Isaías 53. Sigue diciendo, ahora vamos a mirar a ver, el escenario como nos está narrando el Evangelio de Lucas es primero el lugar, la crucifixión, a donde llegaron a Jesucristo, el letrero de INRI, la burla y el rechazo de las autoridades religiosas, cómo hasta los propios soldados romanos lo despojaron y le quitaron sus vestiduras. Y sigue diciendo, esto bien, no el Papa Francisco, no el teólogo Guido Rojas, no cualquier santo de la iglesia, sino el evangelista y discípulo Juan. ¿Y qué vamos a encontrar aquí a continuación en esta Biblia de Jerusalén, pero que aparece en cualquier otra Biblia? El subtítulo es Jesús y su madre. No podía faltar María. No puede faltar María en ese momento de la coronación de su hijo. No puede faltar María en el momento supremo de dolor de su hijo. No puede faltar María en el momento en que su hijo está siendo entregado y en el momento en que se va a cumplir la profecía que ella llevó en su mente, en su corazón, 33 años antes, con Simeón. Porque dice acá, Jesús y su madre, nótese, o sea, junto a la cruz, estaba su madre. Y es interesante porque si usted conoce algo sobre la historia del judaísmo antiguo, sobre todo la época del rey Salomón con su madre Betsabé, en lo que era el reino de Judá, se le daba a las madres de los reyes se les llamaba Gebirá, que quiere decir la gran dama. Aquí también vemos esa misma relación, la relación directa del rey con su madre, en esa misma concepción de lo que era la monarquía del judaísmo. Y esto es algo que también invito a los apologistas evangélicos, a sus teólogos, a sus pastores, que lo den a conocer, porque esto enriquece el texto. Cuando ustedes vayan a hacer un análisis, una exhortación, tienen que mirar estos elementos, no con ese perjuicio a veces anticatólico en su mente cerrada, solamente de tratar, solamente de ver a la iglesia católica como Babilonia la Grande, como si fuéramos los idólatras, como si fuéramos los malos del paseo, como si María no se merece un repudio por allá, y vemos bien que no. Miren, ese mismo escenario, y esto lo está hablando ya, no Lucas, que iniciamos con Lucas, no Mateo, sino otro personaje muy importante que es Juan. Junto a la cruz, o sea, junto al momento supremo de la coronación de Jesús, estaba su madre. Y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. Jesús viendo, nótese, aunque habían varias mujeres, pero ¿qué dice el texto? Versículo 26, Jesús viendo ¿a quién? A su madre. O sea, su mirada se centra en María. ¿Por qué? Porque va a ser un personaje importante, porque la profecía de Simón tiene que cumplirse, porque todas las profecías de Dios son verdaderas, no son como los hombres, que usted puede decir una cosa y mañana puede decir otra. No, Jesús viendo a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien amaba, el mismo que está escribiendo este evangelio, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y de aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ese es, por así decirlo, el testamento de amor, las palabras filiales de Jesucristo con su madre, la misma que recibió el anuncio del ángel, la misma que lo recostó en un pesebre, la misma que lo alimentó, la misma que lo cuidó, la misma que lo llevó al templo en Jerusalén, la misma que lo presentó ante los magos en Oriente. Después sigue diciendo muerte de Jesucristo. Después de ese testamento de amor ya va a ser la agonía anterior a la muerte de Jesucristo, que aparecen en el versículo 28. Después de esto, ¿después de qué? Después de las palabras que le dijo a María y a su discípulo amado, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, porque tiene que reinar, o sea, como va a ser rey, pero va a ser un rey de dolor, va a ser un rey de oprobio, va a ser un rey de rechazo de su pueblo, para que se cumplieran las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Todo lo que vemos también, lo que le dijo el ángel, su hijo, el hijo del Altísimo, de la casa de David, del patriarcado de Jacob, va a reinar. ¿Qué dice Jesucristo en ese momento? En su humanidad, en su debilidad, en su trono, que era un trono de dolor, con una corona de espinas, con un letrero de burla, en su palacio que era
un monte donde crucificaban a los peores criminales, en medio de su corte 2 bandidos, 2 zampones, unas mujeres nomás y un muchacho como era Juan. ¿Qué dice Jesucristo? Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, sujeta a una rama de sopo, una esponja empapada en vinagre, y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. ¿Qué hace cuando un rey es coronado, cuando es entronizado después de su cortejo, cuando entra a su palacio? Si no se da un festín, un gran banquete. ¿Qué festín tiene Jesucristo acá? Nada. Dolor, angustia, desprecio, hambre, cansancio, sed, fiebre alta, desgarre muscular, fiebre alta, moretones en todo su cuerpo, ¿no? ¿Y qué le ofrecen? En vez de darle una copa con el mejor vino como le ofrecen al rey, no, le ofrecen vinagre. Y cuando la tomó, cuando medio la sorbó, como dice aquí, cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó, ¿qué? Su espíritu. Y ahí vemos, aquí viene parte también de estos escarnio público que sufre Jesucristo. Él en su manera, porque de todas maneras, Él es el que nos redime, Él es el Rey de Reyes, pero no está exenta aquí en María. Y si nosotros vamos a mirar todo este escenario, porque dice aquí que junto a la cruz estaba María, o sea, María presencia todo eso. Ella entiende ya en su mente, en su corazón, que lo que este sabio anciano le dijo 33 años después, ella lo estaba mirando. ¿Qué vio ella cuando llegaron a Jesucristo a la cruz? ¿Qué vio ella también cuando lo habían coronado de espinas? ¿Qué vio ella también cuando lo pusieron en medio de los ladrones? ¿Qué vio ella también cuando le quitaron todas sus vestiduras y lo dejaron desnudo a la vergüenza? ¿Qué vio ella también? El desprecio de los propios sacerdotes. ¿Qué ve ella también? Como los mismos soldados romanos le roban sus vestiduras. ¿Qué ve ella también? Que ella también como su hijo tiene unas palabras para no dejarla sola, porque una mujer como María, viuda, porque no tenía ya esposo, sino que bajo ninguna protección, y eso también implica que Jesús no tuviera hermanos menores. Una mujer en esa condición moría de pobreza o se dedicaba a la prostitución. Entonces Jesucristo también, su testamento de amor es al discípulo, al más amado, al que está presente, que la cuida y la recibe en su casa. ¿Qué vio ella también? Que Jesucristo siente sed, no puede hacer nada. La misma que lo alimentaba, la misma que lo cuidaba, la misma que le debió haber cambiado los pañales, la misma que lo debió haber cuando Jesucristo estaba empezando a caminar, la misma que le daba la mano, la misma que le presenta ante Simeón, la misma que estuvo en el momento de los magos y vio esos cofres, porque aquí viene una narración directa, no puede hacer nada. Su hijo está sufriendo, su hijo tiene sed y ella está completamente ahí, como una esclava, sin poder, completamente impotente, pero que sufriendo en su corazón lo que su hijo estaba sufriendo físicamente. Y velo algo que debe ser muy atroz, porque eso no es muy común tampoco. Que una madre vea a su hijo morir en esas condiciones no es algo muy común. O sea, que el amor que siente toda madre ante perder a su hijo, claro que debe ser también muy doloroso, pero en esas mismas condiciones, en ese mismo escarnio, en esa misma tortura, en lo que era morir en la cruz, en ese mismo escenario, en ese mismo ambiente, completamente flagelado, humillado, como dice Isaías 53, que su rostro no parecía el de un ser humano, completamente desfigurado por los golpes, por los azotes, por las caídas que tuvo en el Calvario. ¿No es bonito esto en reflexionar? Estamos aquí haciendo una alabanza, estamos idolatrando a María. ¿Esto no está en la Biblia? Que me diga un teólogo, que tenga la valentía, uno de estos apologistas evangélicos de las redes sociales anticatólicos, que me desmienta a mí aquí con lo que estamos haciendo, si todo esto no tiene una connotación bíblica y que lo podemos demostrar aquí con la palabra de Dios. Por eso es que los católicos sí amamos a María, por eso es que los católicos la respetamos, por eso es que los católicos sí la veneramos, por eso es que los católicos vemos en Juan a toda esa madre espiritual que también a nosotros nos acerca. ¿Por qué la amamos? Porque también, no solamente porque fue una madre, porque fue discípula, porque estuvo fiel, porque tuvo la valentía de estar ahí junto a la cruz. En ese mismo momento de su coronación, como era también en las cortes judías, lo ve morir. Pero aquí viene algo muy interesante, porque aquí no termina esta historia tan hermosa que es la historia de la salvación, el tratado de la salvación dado por Dios, todos los designios de Dios, porque falta ¿qué? Falta 2 elementos. La espada, que también equivale a decir lanza, y también la mirra, porque no podemos olvidar ni lo de Simeón, ni podemos olvidar lo de los magos. Vimos ya lo del ángel, vimos bien cómo ese hijo iba a ser rey, aquí nos lo dice. ¿Cómo vio María eso? Cuando ella ve el título Inri, relaciona, rey de los judíos. O sea, mire que se da cuenta. ¿En qué escenario? En un escenario que ella nunca hubiera esperado,
para su futuro hijo, ahí está. Pero faltan esas dos profecías bíblicas que la vamos a ver también de la palabra de Dios. Sigue diciendo el apóstol Juan, dice la lanzada, que va del versículo 31. El mismo evangelio de Juan, capítulo 19. Los judíos, como era el día de la preparación, no querían que quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era solemne, era sábado y era Pascua. Así que rogaron a Pilato que le quebraran las piernas y lo retirara. Fue pues los soldados y quebraron las piernas del primero y el otro crucificado como él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, nótense, ya está muerto Jesucristo, ya es un cadáver, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados tuvo la osadía de ¿qué? De atravesarle el costado con una ¿qué? Con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Quién vio eso? María. ¿Quién está íntimamente relacionado? ¿Quién es la única persona que tiene una relación directa en esa misma historia de la salvación con la profecía de Simeón? Porque es que lo que decía Simeón no lo dijo por el propio, es una profecía que venía de Dios. Esa profecía del alma ya es directamente para ella. ¿Por qué no para Jesucristo? Lo dice acá, ya había muerto, ya había expirado. O sea, ese dolor de que este soldado, como una de las formas de rematar a los condenados, una era quebrando las piernas para que murieran asfixiados, otra era atravesando el corazón, y esto que dice acá, sangre y agua, eso viene del mismo corazón, es un suero blanco, y ese mismo sangre, o sea, fue tal el impacto que atravesó completamente una lanza fuerte, larga, que ahí mismo salió sangre y agua en el cuerpo de su hijo. Pero en relación directa ¿a qué? A una profecía 33 años después, con lo que era Simeón. El que vio, no te bien, dice, el que vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. ¿Quién es ese? Juan. ¿Pero quién estaba al lado de Juan? Como dice aquí en el versículo 25, junto a la cruz de Jesús vio María. O sea, que María también vio todo este mismo escenario. Ella no fue exenta de todo este mismo escenario de dolor. Y todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras. No quebrará hueso alguno. También otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Ve? Mirarán al que traspasaron. Ahora, aquí viene también algo muy interesante, porque hay otra profecía del Antiguo Testamento que también tiene una relación directa con María en este mismo escenario y con su Hijo Jesucristo. Vamos a hacerlo de lo que es el profeta Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Acompáñenme entonces, vamos ya al Antiguo Testamento, a Zacarías, capítulo 12, verso 10. Vamos a mirar también todo solamente con la palabra de Dios, a mirar todo este escenario, toda esta historia de la salvación de la Gebirá, la madre del rey. Zacarías capítulo 12, verso 10, dice este profeta, 600 años antes de que sucedieran estos acontecimientos, dice en el versículo 6, ustedes lo pueden buscar en sus Biblias, otra vez, Zacarías 12:10, dice así, uno de los profetas dice, derramaré sobre la dinastía de David, oiga bien, derramaré sobre la dinastía de David. ¿Qué es lo que le dice el ángel a María cuando solamente le hace la anunciación? Tendrás un hijo de la estirpe de David, o sea, la dinastía, o sea, el último rey de esa dinastía davínica que es Jesucristo. Y sobre los habitantes de Jerusalén, ¿cuáles habitantes? Los mismos que estaban en el escenario en el Calvario. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿Quiénes? Los soldados. ¿Quiénes? Las santas mujeres. ¿Quiénes? El discípulo amado Juan. ¿Y quién especialmente también? María. ¿Con qué personaje? Con Jesús. ¿En medio de qué? De dos ladrones. Este es el escenario. Jerusalén, los actores que están participando de esta escena, dice, un espíritu de gracia y de oración, y mirarán ¿a quién? Y mirarán hacia mí. En cuanto a aquel, ¿a quién? ¿A quién? Nótese bien lo que dice, ¿a quién traspasaron? Mire, lo mismo que veíamos de Juan, nótese bien, mírese bien lo que dice acá, y donde dice la escritura, mirarán al que traspasaron, dice el Evangelio de Juan. ¿Dónde está cumplida esa profecía? En Zacarías capítulo 12, verso 10. Ahora vamos a decir, sí, solamente Jesucristo, no solamente Jesucristo está en ese escenario, con la misma palabra de Dios. Dice, harán duelo por él como se llora, ¿qué? A un hijo único. Un hijo único, ¿por qué? Porque es el unigénito del Padre. Acordémonos que el ángel le dice a María, será llamado el Hijo del Altísimo, el único hijo que tenía Dios desde toda la eternidad. Según el prólogo de Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuándo se cumple eso? En Gálatas 4:4, cuando Dios lo quiso, en el cumplimiento de los tiempos, envió a su hijo, nacido de una mujer,
y nacido bajo la ley, que es María. Mire bien cómo todas estas citas bíblicas concuerdan, y solamente lo estamos haciendo con las Sagradas Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sigue diciendo, harán duelo como el que llora por hijo único y llorarán amargamente como se llora ¿a quién? Al primogénito. ¿Quién está llorando también amargamente como al primogénito? Es María. ¿Cómo sabemos eso? Bien, el primogénito, unigénito del Padre y primogénito de María, en relación a que pues primogénito también es el primer hijo consagrado a Dios de acuerdo a esa misma ley mosaica, porque sabemos también, por eso decíamos la ley de Moisés en Gálatas 4:4, y también nos dice en el Evangelio de Lucas, para que vean bien cómo esa relación directa está intrínsecamente relacionada con el Padre, por ser su hijo unigénito, y también con la que llora amargamente, que es María, en su hijo unigénito. ¿Lo podemos probar con la Biblia? Claro que sí. Eso está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2. Dice aquí, en el versículo 7. Y dio a luz, ¿quién? María, a su hijo, ¿qué? Primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no tenía lugar para él en el albergue. Si ven bien cómo se puede hacer un estudio de Biblia sistemático, si ven bien, amigos, cómo no me he desviado de la Biblia, cómo no me he salido de los mismos parámetros donde solamente nuestros hermanos evangélicos dicen la sola escritura. Si ven cómo nosotros los católicos podemos demostrarle a los evangélicos que nuestras creencias no es como piensan ellos, que nos inventamos, que son tradiciones, que son leyendas, que son cosas fantasiosas. No, solamente estamos haciendo un estudio desde la palabra de Dios. Pero falta lo último. Aquí vemos bien también el anuncio del ángel en cuanto a Jesucristo como rey. La profecía de Simeón en cuanto le traspasará una espada a María. Pero falta lo último, el significado de lo que es los regalos. Oro, sabemos que sí. Jesucristo, rey de los judíos, ya se cumple el primero. Mirra, también en relación a lo que él también es sacerdote. No es sino que usted vea todo lo que es el libro del profeta, perdón, el libro de los Hebreos, y también vamos a mirar lo que es la mirra. Dice así en el versículo 38. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo de Jesucristo, del Sanedrín, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió a Pilato traer autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Ya había muerto. Cuando traspasan la lanza, ya Jesucristo era un cadáver. Pilato le concedió, fueron pues y retiraron el cuerpo. Fue también Nicodemo, otro de sus compañeros, aquel que anteriormente había ido a verlo de noche, con una mezcla, vamos a mirar, a ver, con una mezcla de qué, noten cuidado, en el versículo 39, con una mezcla de qué, de mirra, el mismo presente de los magos que aparece en el Evangelio de Mateo, y aloe de unas 100 libras, o sea, esto era equivalente a cómo se embalsamaban los cuerpos de los grandes sacerdotes o los reyes, porque no, la gente pobre no tenía para todas estas mezclas que eran, sabemos que venían de Yemen, eran importadas solamente para los cadáveres, la dignidad de Jesucristo como rey y como sacerdote. Y eso también lo vimos también del mismo diccionario bíblico. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con aromas conforme a la costumbre judía de sepultar. En ese lugar donde había sido crucificado había un huerto, en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues pusieron a Jesús porque era el día de la preparación de los judíos y del sepulcro, y estaba muy cerca. Allí pues pusieron a Jesús porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca. Y con eso termina este escenario de todo ese acontecimiento. ¿Quién estaba ahí en todo ese momento? María. Como lo hemos dicho, desde el anuncio del ángel, desde la profecía de Simeón, desde los presentes de los magos. ¿En qué escenario? En la crucifixión, en la cruz de Jesús, en su corona de espinas, en el letrero de INRI, despojado de sus vestiduras, sacrificado en medio de 2 zampones, traspasado su lanza cuando era un cadáver, y la sepultura, porque María también estuvo en todo ese mismo escenario, porque estaba junto a Juan. Ya Juan era su hijo, también él mismo dice, yo doy testimonio de todo eso, o sea, ella misma ve cómo también embalsaman mortoriamente a Jesucristo, conforme a las escrituras, conforme también a lo que era la costumbre, y ella también tuvo que haberse acordado, en ese mismo momento, en ese mismo escenario, tuvo que haberse acordado también del anuncio del ángel, tuvo que haberse acordado también de la profecía de Simeón, y tuvo también que haber estado ya también en su mente, en su corazón también, lo que fue ese último presente que es la mirra, que tiene que ver también con lo que fue su muerte y el embalsamiento de su cadáver. Bien, mis amables amigos, como siempre,
un estudio solamente de la palabra de Dios, una meditación muy bonita para María, madre de dolor, madre de angustia y madre de la soledad, siempre en relación directa con Jesucristo, a quien debemos toda nuestra honra, toda nuestra alabanza por ese sacrificio que hizo por nosotros para la salvación de todos nosotros. Pero que quede muy claro, y lo demuestro yo acá, bíblicamente, que María también tiene un papel secundario, pero también muy importante, y lo probamos con la palabra de Dios y también con la misma profecía de Zacarías y también con ese mismo escenario que acabamos de ver. Es un video público que queda en mi muro, en mi grupo de Facebook y también en mi foro, también en mi canal de YouTube, y es para todos ustedes, sobre todo también para los católicos, para los catequistas, para los evangelistas y también para nuestros hermanos evangélicos, también para que conozcan un poco más de lo que nosotros creemos y profesamos en relación a la veneración de María, pero como siempre, como lo hice yo hoy, apoyado en las Sagradas Escrituras. Bendiciones para todos y como siempre, gracias por su amable atención.